un esfuerzo por ofrecer un texto alternativo al que el proyecto de ley ha remitido al Congreso. En la práctica son mucho menos frecuentes porque, lógicamente, los grupos economizan esfuerzos y no van a hacer el esfuerzo baldío de articular todo un texto alternativo al del Gobierno cuando no saben si realmente la enmienda va a salir adelante. Es mucho más fácil cuestionar por sus principios, por su oportunidad, el proyecto de ley y, en su caso, reservarse para la presentación de enmiendas parciales en las que irán cuestionando todo el articulado del proyecto remitido por el Gobierno. Por su parte, en segundo lugar, están las enmiendas al articulado, enmiendas que lógicamente pueden ser de supresión, de modificación, de adición, y en este sentido, como veremos también el viernes al hablar de técnica normativa, cada artículo, pero también cada disposición adicional, final, derogatoria, transitorias, el título, el preámbulo de la ley, tienen la consideración de artículos al objeto de poder ser enmendados por los grupos parlamentarios y por los diputados. En realidad, los escritos de enmienda basta con que sean suscritos por el diputado que las formula y con el visto bueno del portavoz del grupo, aunque este requisito normalmente se convalida después para el caso de no haberse presentado con esta firma del portavoz. En principio, no caben enmiendas a la totalidad de devolución de las proposiciones de ley que ya hayan sido tomadas en consideración. Como les decía, pues casi lo alejo un poco más. ¿Sí? Decía que, como les decía, ahora sí que se oye bien, las proposiciones de ley son objeto de un trámite de toma en consideración para comprobar que la Cámara las haga suya. Bien, desde el momento en que, por tanto, se ha producido ese pronunciamiento positivo, no cabría, por pura lógica, una enmienda a la totalidad de devolución. Con respecto a las enmiendas que pueden tener efectos presupuestarios, en principio han de ser objeto de remisión al Gobierno durante la fase de ponencia para que el Gobierno pueda, en su caso, objetar la tramitación de las mismas por cuanto entienda que suponen un aumento de créditos o disminución de los ingresos. Pero también en la práctica es difícil encontrar con una objeción por parte del Gobierno porque es mucho más sencillo, a través de los grupos que le apoyan, votar en contra de esas enmiendas en el momento en que se someten a votación. Bien, para el caso de que en el plazo de enmiendas se hubiese presentado alguna enmienda a la totalidad a un proyecto de ley, los proyectos de ley deberán ser objeto de un debate de totalidad en el Pleno de la Cámara. Ese debate de totalidad se desarrolla de tal manera que los grupos puedan posicionarse a favor y en contra de las enmiendas presentadas y después se votarán dichas enmiendas. Era por convenir. Si ya el procedimiento es arduo por sí, la tecnología no se está poniendo de nuestro lado. Decía que para el caso de que en el plazo de enmiendas se hubieran presentado enmiendas a la totalidad a un proyecto de ley, deberá ser objeto de debate y votación dichas enmiendas por parte del Pleno del Congreso de los Diputados, de tal manera que los grupos puedan votar si efectivamente aceptan devolver el proyecto al Gobierno o aceptan una enmienda de texto alternativo o si rechazan todas las enmiendas a la totalidad que se hubiesen presentado. De tal manera que el debate permite un posicionamiento a favor o en contra de las enmiendas y después se someten a votación. En buena lógica, primero se votan aquellas que proponen devolver el proyecto al Gobierno, porque si prosperara alguna de dichas enmiendas, lógicamente ya no tiene sentido votar las de texto alternativo, y para el caso de no prosperar las de devolución, se votarían las enmiendas a la totalidad que hubieran presentado los grupos con un texto alternativo. Si alguna de estas prosperara, lo que se hace es que, como ya ha quedado, por tanto, fijado un texto de partida alternativo al que proponía el Gobierno, se abriría de nuevo un plazo de enmiendas, en este caso al articulado, porque el texto base, lógicamente, ha cambiado respecto del que el Gobierno remitió. En definitiva, llegados a este punto, si se han rechazado las enmiendas a la totalidad y
caso de las proposiciones de ley, si se han tomado en consideración, se abre propiamente la fase de comisión, de estudio de ese proyecto o proposición de ley en la respectiva comisión especializada en la materia objeto del proyecto. La fase de comisión se articula a su vez en dos momentos distintos, a través de la ponencia que emite su informe y finalmente la ponencia eleva su informe a la respectiva comisión. Es decir, dicho de otra manera, en el seno de las comisiones se constituyen unas ponencias que todavía reducen mucho más el número de diputados presentes. Si no me equivoco, en la actualidad en el Congreso de los Diputados las ponencias están integradas por un número de 9 diputados que con el asesoramiento del letrado son las que se encargan de elaborar el informe previa discusión y votación de todas las enmiendas al articulado y de los artículos a los que se formulaban dichas enmiendas. Ese informe de la ponencia tendrá que ser después elevado a la comisión para su debate, de tal manera que al informe de la ponencia seguirá el denominado dictamen que formule la comisión. Igualmente, en fase de comisión se reproducirá ese debate y votación de las enmiendas al articulado y, por tanto, una vez concluidas las votaciones, se fijará el texto que en ese momento presenta la iniciativa legislativa para su debate y votación en el Pleno. Es decir, si lo ven, son fases consecutivas. Tras haber tenido lugar, en su caso, el debate de totalidad en el Pleno, tiene lugar el informe de ponencia, el dictamen de comisión y en un momento posterior intervendrá el Pleno. Una vez concluida la fase de comisión, los diputados disponen de un plazo de 48 horas para comunicar si mantienen sus enmiendas que presentaron y que fueron rechazadas, si las mantienen de cara a su votación en el Pleno o si las retiran, y en su caso también si formulan votos particulares. Se conoce como voto particular en esta fase al criterio contrario a una enmienda aprobada. Es decir, un grupo parlamentario puede mantener una enmienda, pero también puede ser contrario a una enmienda que ya se aprobó, por considerar que era mejor el texto originario de la iniciativa en lugar del enmendado. Pues a eso se le denomina voto particular. Los grupos disponen de ese plazo de 48 horas para recordar los votos particulares que formulan y las enmiendas que mantienen, y con esa información es con la que puede tener ya lugar la deliberación y la votación en el Pleno de la Cámara. En el Pleno de la Cámara, por tanto, lo que se hace es que cada grupo defiende todas las enmiendas que mantiene al proyecto o proposición de ley y, a su vez, se posiciona en relación con las enmiendas que mantienen los restantes grupos. Se procede a la votación de dichas enmiendas y a la votación del articulado y queda así fijado el texto que será objeto de remisión a la segunda Cámara, al Senado. Es decir, hasta aquí la tramitación de una iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados. Durante el debate en el Pleno, lo cierto es que todavía se pueden presentar enmiendas de transacción. Lo que ocurre es que en ese caso será necesario que ningún grupo parlamentario se oponga a la tramitación de una enmienda de transacción que se está presentando en ese mismo momento. Y también, para el caso de que, como consecuencia de las enmiendas que se hubiesen aprobado, el texto quedase incongruente o oscuro en alguno de sus puntos, está prevista la posibilidad de que el Pleno devuelva el texto a la comisión para que tratara de aclarar esos puntos que quizá por enmiendas de última hora han podido quedar oscuros o con incongruencias. En cualquier caso, una vez aprobado definitivamente el texto por el Pleno del Congreso, es cuando pasa al Senado. La estructuración de fases del procedimiento legislativo. Llevo un rato sin pasar diapositivas. Decía que la estructuración de fases del procedimiento legislativo que se va a dar en el Senado tiene como condicionante fundamental el hecho de que la Constitución, aquí sí que la Constitución, tase el tiempo que el Senado tiene para ver un proyecto o proposición de ley. La Constitución establece que el Senado no puede demorar en más de 2 meses su decisión, y esto es lo que hace que en el Senado se haya optado por aglutinar el posible debate de totalidad o debate sobre las propuestas de veto en el momento final.
Es decir, así como decíamos que en el Congreso puede darse un debate previo de totalidad, en el Senado este debate queda para el final por aquello de ahorrar trámites, puesto que el procedimiento de que se dispone es bastante breve. Por lo demás, no les cansaré porque se repetiría la dinámica que ha tenido lugar en el Congreso. Es decir, llega la iniciativa, es admitida a trámite, es calificada, se publica en el boletín de la Cámara y se abre plazo para la presentación de enmiendas. El plazo en este caso es de 10 días, pero también puede ser objeto de prórrogas dentro del plazo de 2 meses que efectivamente va a tener el Senado para ultimar toda la tramitación. Y una vez que se han presentado las enmiendas, empezaría la fase de comisión, que también se estructura sobre la base de la diferenciación entre ponencia y comisión estrictamente considerada y, por tanto, al informe de la ponencia sobre el proyecto y sobre las enmiendas le seguirá la elaboración del dictamen de la comisión sobre las mismas. Sí que les comentaré el debate que tiene lugar en el Pleno, en la medida en que en este momento es en el que por primera vez se van a poder debatir las eventuales, se van a debatir las propuestas de veto que en su caso se hubiesen formulado. Digo que la deliberación, por tanto, en el Pleno comenzará con el debate y con la votación sobre las propuestas de veto al texto que ha remitido el Congreso, o bien, si no las hay, se abrirán turnos de totalidad sobre el proyecto o proposición. De aprobarse alguna propuesta de veto, en principio aquí concluiría el procedimiento en el Senado. En caso contrario, lo que se hará es que continuará el debate sobre el articulado, se defenderán y votarán los votos particulares y el texto del dictamen de la comisión y así resultará el texto definitivamente aprobado por el Pleno de la Cámara. Lo que caracteriza el procedimiento legislativo en España es que precisamente por la intervención de esta segunda Cámara, en función de que el texto del Senado haya salido con alguna propuesta de veto o con la introducción de enmiendas al que remitió el Congreso, debe volver al Congreso para la ratificación o no de esas enmiendas o para la aceptación o rechazo de las propuestas de veto que haya formulado el Senado, que en este sentido ven que se